Dando comienzo a nuestro programa, quiero en principio agradecer al doctor Jordi Peña Casanova la generosidad de su tiempo, su experiencia y la oportunidad de compartir con nosotros esta ocasión el conversatorio dedicado a la cuestión relativa a lo que son algunos de los grandes dilemas que la neuropsicología contemporánea enfrenta. No quiero dejar, además, de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido ya más de 10 años, prácticamente en el mes de septiembre, de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y hasta la fecha no tenemos ni la verdad histórica que prometió el gobierno en torno, ni la justicia transicional, ni dato alguno de qué pasó con los 43 jóvenes. Sin embargo, la promesa sigue pendiente. Vamos a cambiar de gobierno muy pronto. La doctora Claudia Sheinbaum, que arrasó en las elecciones, tendrá en sus manos la responsabilidad histórica de darnos la verdad y la justicia. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 10 años. Seguimos esperando la verdad, la justicia y su presentación, porque viva la llevaron, en el lugar de los hechos ejecutaron o desaparecieron o asesinaron a su pareja sentimental y seguimos esperando. Una vez que hemos dado comienzo a esta cuestión, deseo plantear algunas cuestiones. Hace tiempo, y ya lo comentábamos un poco, se publicó un libro en castellano, La naturaleza de la conciencia, cerebro, mente y lenguaje, de Maxwell Bennett, Daniel Dennett, Peter Hacker y John Searle. Y él tuvo acceso al original, del cual se pretendió hacer una supuesta traducción, pero el traductor es un traidor, dijeran los italianos. El traduttore es un traditore. El primer trabajo de la polémica es prácticamente un tercio del libro. Se llama Fragmentos de Fundamentos Filosóficos de Neurociencia, básicamente de Maxwell Bennett y Peter Hacker. El problema de los tres grandes dilemas, según ellos planteados para las neurociencias. Uno es el de la falacia meriológica, es decir, tal cual como literalmente la definen en el texto los propios autores. Esa falacia meriológica consiste en reducir las propiedades de un todo a una de sus partes, lo cual lleva a afirmar sentencias del corte: el cerebro decide, tu cerebro piensa, la inteligencia artificial procesa la información, la inteligencia humana tiene sus errores, etcétera. Que nos lleva a otro libro, que es La inteligencia artificial no piensa, de dos colegas argentinos dedicados a esta misma cuestión. El doctor Peña, con su vasta experiencia clínica, sobre todo su vasta experiencia teórica y el papel que históricamente nos ha apoyado en la formación de jóvenes generaciones de neuropsicólogos en América Latina, particularmente en México. Yo recuerdo, todavía en 1989 nos vimos en Buenos Aires, Argentina, durante la fundación de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, la SLAN, cuando todavía estaban personas que hoy lamentablemente ya no están. Pero sin embargo, el primer acicate que me llevó a tal afirmación fue el trabajo de
un psicólogo soviético, Sergei Leonidovich Rubinstein, El ser y la conciencia, donde dedica todo un enorme capítulo a la actividad psíquica como actividad refleja del cerebro y otro gran capítulo dedicado al ser humano o el problema de la persona en psicología. Parece ser que dadas muchas tendencias clínicas contemporáneas y teóricas, han hecho lo que Henri Vallon criticó desde muy joven. Bueno, ya no era joven, él nace en 1879 en Francia. Para 1930 y fracción está publicando su libro de los orígenes del carácter en el niño. Y ahí plantea que al intentar separar el ser humano en partes, la función cognitiva, la función afectiva, la volitiva, la conductual, la motriz, se nos olvidó reintegrar esas partes en un todo. Y al haber omitido esa reintegración, desaparecimos al ser humano. No existe el sujeto, no existe el ser humano, existen los procesos, la memoria, la atención, etcétera. No voy a seguir ahorita planteando más cuestiones porque sería muy importante ver desde la propia experiencia y además que tiene una vasta formación metodológica en el diagnóstico clínico, el doctor con toda la experiencia de la batería o el test Barcelona, que lo han trabajado en varias lenguas por razones culturales e históricas, en varias regiones, con varias naciones, porque implica también entender contextos histórico-culturales. ¿Cómo ve este triple dilema, el de la falacia meriológica, los reduccionismos y naturalmente el de la eliminación del sujeto humano de la actividad? Tal vez por eso me gustaron mucho los trabajos de Saúl Martínez Horta, otro paisano colega muy joven del doctor Peña, el doctor Saúl, que está en San Pau, en Barcelona también. Y sus trabajos son casos, y los casos siempre o muy pocos se han recuperado en la actualidad, a no ser la vieja tradición de lo que denominó Luria la neuropsicología o la ciencia romántica y que Oliver Sacks después recuperó. Cierro mi boca, le agradezco al doctor Jordi Peña y cómo ve él estos planteamientos, sobre todo para las nuevas generaciones de psicólogos y neuropsicólogos que se forman en estos ámbitos. Adelante, doctor Jordi. Hola, saludos a todos. Estoy muy feliz y gracias, Enrique, por tu invitación. Y realmente me pones en un compromiso porque no es una temática que yo he estudiado mucho. Visto muchos pacientes, me he preocupado por el tema, pero no he entrado en detalles. Cuando para el artículo de la revista Cortex me planteé repasar muchas cosas, dije que estas precisamente las dejaría un poquito, bueno, prácticamente las dejo de lado. Yo primero quisiera hacer unos comentarios respecto a lo que has dicho del traductore traditore, eh, con una anécdota. En una reunión de la Sociedad de Neuropsicología de Lengua Francesa, que no la Sociedad de Neuropsicología Francesa, sino de Lengua Francesa, entré en el gran auditorio Charcot del Hospital de la Salpêtrière, estaba muy lleno y vi que había un asiento libre. Yo pasé y me senté en aquel sitio. Yo conocía y sabía que a mi lado estaba el profesor Barbizet. Yo había hecho la traducción de su libro, El abrégé de neuropsicología. Y entonces el señor se gira y me dice: ¿Qui êtes-vous? ¿Quién es usted? Y yo le dije, en lugar de decir mi nombre, etcétera, después ya, pero le dije: Monsieur, je suis votre traducteur. Señor, yo soy su traductor. Y el señor me dice en español: oh, amigo. Dice, porque un bon traducteur
C'est un bon ami. Un buen traductor es un buen amigo. Bueno, la anécdota del buen traductor y amigo y el traductor traidor. Este es el primer comentario que es una anécdota. Pasando a la neuropsicología, digamos, soviética, Luria publicó un artículo de Vygotsky en la revista Neuropsicología, que es aquel artículo donde se discute la diferencia entre las partes y el todo. Y todo el artículo tiene que ver con los sistemas funcionales y que la función es la suma de muchos elementos. De hecho, es la gran aportación después de la neuropsicología soviética de los sistemas funcionales. Pero aquí básicamente se refiere al menos, si no es así, me lo corriges, Enrique, pero yo entendí que era el enfoque dentro del propio cerebro, el todo y las partes. Pero es que la falacia mereológica, es decir, atribuir al sujeto o a las partes, es decir, al cerebro, funciones de todo el sujeto, no se refiere a la dicotomía partes del cerebro, cerebro entero. Se refiere a cerebro y sujeto, aunque dentro del cerebro tenemos partes, obviamente. Es decir, que trasciende el problema del todo y las partes dentro del cerebro, sino que se va a atribuir al cerebro características que se deben atribuir al animal como un todo. Aquí sería el gran tema de la falacia mereológica. Adelante. Cuando Rubinstein, en un trabajo Sergei Leonov Rubinstein, en un trabajo publicado dedicado a Olga Skorohodova, una soviética ciega sorda congénita, planteaba, ellos estaban acostumbrados a citar a Lenin por Sí, fuerza por y norma tenían que del... citar a Stalin y al Pecus y cuadernos filosóficos. Pero la tesis de Lenin que cita de cuadernos filosóficos me sorprendió por el carácter más agresivo que le dio Rubinstein. Todo, absolutamente todo es y es distinto de sí mismo a la vez. Y dije, ah, caray, ¿cómo está eso del ser y no ser simultáneo? Dice, es que el cerebro es el cerebro, pero no es lo mismo el frontal que el occipital, que el parietal, que el temporal, y no es lo mismo la anatomía que la fisiología. ¿Sí? El cerebro es lo que es, pero es además diferente a la masa que nos narra Luria en El hombre con su mundo destrozado, por ejemplo, en la primer digresión de anatomía del cerebro. Es neuroquímica. Además, la fisiología rusa y soviética eran muy poderosas en esa época. Y lo que me parecía curioso, citando a Vygotsky, porque Vygotsky siempre se peleaba a la hora de la relación pensamiento, lenguaje, cognición, valga el término cognición, que no lo utilizaban en esa No. época los rusos y soviéticos, planteaban que hay relaciones inter e intrasistémicas. El lenguaje, por ejemplo, decía en la comprensión, expresión y autorregulación selectiva de la actividad. No utilizaban el término funciones ejecutivas, pero a mi entender es exactamente lo mismo. Nada Mm. más que ahora el término es funciones ejecutivas y antes era autorregulación selectiva de la actividad, como actividad consciente del hombre Bueno, de y hecho, tal. Luria atribuía a la función frontal el programa regula y verifica, pero Efectivamente, con una palabra rusa que no está en la traducción inglesa, que usa el término sloshny, es decir, funciones complejas. Que esto no sé, yo además tengo el texto de Luria del en 73 ruso. y la traducción de, bajo el título del cerebro
en acción en español y The Working Brain, que es el en gran inglés. conocido en inglés. El español, horroroso en su traducción, pero horroroso, con unos errores garrafales. Y dicen que lo han traducido y ponen original y está escrito en ruso, y claro, lo han traducido del inglés, porque si lo hubiesen traducido del ruso, algunos errores no se hubiesen cometido. Lo mismo pasó con pensamiento y palabra, o pensamiento y habla, o Ujú. pensamiento y lenguaje, que a la hora de la verdad había un dilema en la traducción. Pero lo que me parece curioso de la relación, porque además Luria lo cita muchas veces más adelante, por ejemplo, en la función en lo que es su libro dedicado a el cerebro humano y los procesos psíquicos, castellano en Fontanella, la noción que toma Danogin de sistema funcional complejo y Ujú. utiliza tres categorías: la categoría de funcional, la sistémica y la complejidad, que no aparecen en otras traducciones. Sí, Pero sí. creo que en esa traducción es José Toro Trayero, si la memoria no me traiciona, el No, traductor. no. Toro hizo el prefacio y era el que propugnaba la serie de Luria. No, lo hizo del inglés Mercedes Torres. Mercedes Torres. Sí, la traducción es de Porque Mercedes. del ruso, cuando se tradujo pensamiento y lenguaje en la versión, se tradujo también del inglés. Y al castellano, la primera versión que conocimos fue la de José Ixixon en la Pléyade. Primero era Lautaro, luego la Pléyade, y finalmente quedó en una edición pirata en México. Sí que, pero esa es el problema de la traducción, siempre es un dilema que se tiene enfrente, sobre todo con el ruso. Pero el asunto de la noción de sistema es crucial, lo mismo que la de complejidad y el Pero, carácter dinámico, porque a la hora de la verdad, cuando lo cita Rubinstein, es porque dice, si es ciega sorda, ¿quién va a pensar que el lenguaje lo va a sentir en la yema de los dedos? Esa no es una función visual ni auditiva. Entonces se va por otras vías y por otros medios, pero el sistema sigue siendo lingüístico. Sigue siendo un sistema lingüístico y entonces en vez de hablar de, por ejemplo, alucinaciones auditivas, hablan de alucinaciones lingüísticas, que no es lo mismo aunque parezca igual. Pero bueno, ahí lo dejo de momento ya, para regresar a esta cuestión de las reducciones intrasistémicas, intersistémicas, porque efectivamente la traducción del cerebro en acción nos llevó a pensar en una mistificación de los bloques funcionales, como si fueran áreas independientes la una de la otra. Primero te activas, recibes la información, la procesas y tomas decisiones. sí, Y Luria tampoco lo planteó así. el tema de la seriación. Lo de la seriación no tiene ningún sentido, ninguno. Hay una cita de Pernu en mi artículo de Cortex que dice, la neuroarquitectura no respeta los límites de los términos mentales como la percepción, la acción, la emoción, la praxis, la memoria o el lenguaje. Y estos términos son epistemológicamente muy limitados. Desde el punto de vista de los sistemas complejos, la, la organización del cerebro presenta una combinatoria anatómica brutal, un sistema muy distribuido y circuitos que forman eh, sistemas. Y entonces Pessoa, año 2022, propone el término de entangled brain, el cerebro interconectado. Y tiene mucho más sentido que el tema serial, etcétera, etcétera. Y este es un modelo interactivo, con un procesamiento simultáneo de todas las partes de forma distribuida. Este es el punto clave. Y cuando te Luria quedas, incluso, perdón, en sí, un artículo publicado en un libro que se llamaba algo así como Fundamentos de Psicofisiología, siglo XXI, Editores de España,
Cita a Sherrington curiosamente por ello, porque Sherrington también trataba de plantear un modelo que considera sistémicamente no solo al cerebro, sino además el cerebro como un órgano del sujeto. Curiosamente, hay un término ruso que tampoco se tradujo en las traducciones de Luria y de Vygotsky, que después lo recupera Fernando González Rey, Pirishivani, el de vivencia, porque la vivencia trasciende al término filosófico de experiencia, que es muy tradicional en psicología. El problema de la vivencia implica la unidad que Antonio Damasio intentó organizar entre la unidad cognición, afecto y volición, que eran tres variantes o conducta, cerebro y conciencia. En otra versión, plantea el problema de la vivencia como unidad donde participa la actividad cerebral, participa la actividad del sujeto de la actividad en el contexto e implica todo lo que se han apropiado históricamente. Pensemos el lenguaje. Hubo un tiempo en que no había escritura. Seguramente no había problemas de aprendizaje de la lengua escrita porque no había objeto de Claro. aprendizaje. No había problemas de enseñanza. No había problemas de didáctica con todo ello. Todos estos problemas también son construcciones históricas que trascienden al cerebro, pero que no lo excluyen. El problema es cómo reintegrar esa unidad perdida en la Ujú. búsqueda sin término, dijera Karl Popper en su autobiografía. Por cierto, respecto a lo histórico, yo tengo un comentario que es, a mí me parece que cada vez lo tengo más claro. El que ciertos neuropsicólogos se autocalifiquen de que hacen una neuropsicología histórico-cultural me parece fuera de lugar, porque todos hacemos neuropsicología histórico-cultural, porque todos, Toda es histórico-cultural. claro, evidentemente, lo que se tiene que decir es que en la teoría, Luria, Vygotsky, etcétera, lo reconocen, punto, porque si yo tomo un instrumento de medida desarrollado en Estados Unidos o desarrollado en Japón, pues lo hacen en el contexto histórico-cultural específico suyo. Claro, el problema es la Evidentemente, en traslación de ese a japonés otro vendrán contexto. los kanas, los kanjis, los katakanas, los hiraganas, que otros no se lo plantea. En Estados Unidos el pretzel es una imagen de una galletita que aquí en España pues lo conocía me parece el 2%. Y esto es una diferencia histórico-cultural. De manera que todos hacemos neuropsicología histórico-cultural y no se puede decir que tal o cual neuropsicología es mejor porque es histórico-cultural. Y otra no. Léase la neuropsicología en Puebla. Es un sueño acariciado, soberbio, porque además, soberbio en el peor del sentido, del término soberbia, porque efectivamente, si la psicología o la neuropsicología no son históricas, culturales, no lo son. Bueno, Como fíjate, lo dices, Luria más, lo reconocieron y lo hicieron explícito. Luria, Vygotsky, Leontiev, etcétera. Pero eso es otra cosa. Esa no es una psicología distinta a las otras psicologías. no, pero tiene un problema para mí grave, ¿eh? Porque hacen una neuropsicología soviética y en ruso y se dejan las otras lenguas, aunque se lo plantean cuando van al Tayikistán y hacen aquellos estudios muy, muy interesantes para ver el impacto de la educación en las capacidades cognitivas. Sí que se publica como el del desarrollo de los procesos cognitivos, Sí, yo un lo tengo enfoque aquí detrás. sociohistórico. Sí, Sí, un análisis sociohistórico. sí, Libro claro. de aquellos que también tengo súper subrayado por todas partes. Pero estas cosas son importantes porque entramos en constructos que después son mitos. Es decir, yo hago neuropsicología histórico-cultural. No, la hacemos todo. Dos, la gente que hace coaching y que son psicólogos, psiquiatras, mediáticos, etcétera,
y que explican a la gente, porque entonces yo he de entrenar a mi cerebro porque mi cerebro decide y por... No, no, no. Entonces, oiga, ¿quién decide? ¿El cerebro o usted? Porque además oye otra cosa, el cerebro computa información y computa de forma local y hay interacciones de elementos distribuidos. Y el resultado no es un resultado de una función ejecutiva, es el resultado de una función global. Y seguir aún diciendo el modelo de Luria del tercer bloque que programa, regula y verifica, pues hoy ya sabemos que no es así. El sistema ejecutivo tiene un componente clarísimo fronto-parietal. Y si lo amplías un poquito más, es fronto-parietal y temporal. Y si lo amplías un poquito más, es la red por defecto, es decir, la red de introspección. De manera que Y aquí si se ha amplía un cambiado poco más, hasta el radicalmente cerebelo llega. hasta el cerebelo, obviamente, obviamente. Yo tengo por aquí el libro de Goldberg, el de creatividad, no sé si lo conoces, el de No. creatividad ya, bueno, un discípulo de Luria Goldberg, pues ya habla de las redes sistémicas, la red de saliencia o de preponderancia, la red de introspección y la red Eso lo veía frontal. en trabajos tuyos. Esto ya lo cito en el artículo de Cortex y esto es lo que presentaré en Puebla en octubre con una conferencia titulada de neuropsicología de Luria a la neuropsicología de sistemas y de precisión. La neuropsicología de precisión hace irrupción en escena en los últimos años. Es que además hay otro asunto que tú mejor que yo debe conocer. Eh, Luria estaba atrapado a dos fuegos. Esto nos lo contó personalmente Michael Cole cuando estuvo acá con nosotros. Decía que llegaba a Moscú y era relativamente perseguido por la KGB porque era el único que salía hacia las fronteras imperiales. Y salía de Rusia y lo perseguía la CIA porque era el del oro de Moscú. Es decir, dentro y fuera. Le pasó lo que a Sostakovich, un poquito, a tal grado de que un psicoanalista argentino publicó un artículo que se llama Alexander Luria, el Sostakovich de la psicología. Los pleitos ya lo sabemos. La época histórica que vive además es entre guerra segunda y lo que es la Primera Guerra Mundial, el triunfo de la Revolución Rusa. El contexto histórico condiciona mucho a Luria y lo que podía hacer y decir o no. Elkhonon Goldberg, por ejemplo, en su libro El cerebro ejecutivo, en la primera parte plantea Sí, sí, que sí, Luria es el que lo ayuda a salir. sí, sí. Eh, Guardando proporciones, porque ya muerto Luria no puede decir si sí o si no, pero partamos de que le creemos a Goldberg. Este, en realidad, la relación de Vygotsky y Leontiev tampoco era miel sobre hojuelas. Leontiev se va a Kharkov con la Piatorka o con el quinteto de jóvenes, a diferencia de hoy vemos Ucrania-Rusia. Es una vieja disputa antiquísima que antecede al problema actual, pero además la tecnología no le permitía a Luria hacer mucho. Y las Claro. exigencias de guerra de la Segunda Guerra Mundial le demandaban mucho trabajo clínico concreto. Digo, trabajar con 1.000 heridos de guerra y publicar, producir, crear, yo supongo que no se le puede pedir, si no pecamos de algo que decías cuando Mira, comentamos el libro de fundamentos históricos es- del presentismo. Queremos con el presente juzgar lo que no hizo y sí hizo, y me parece un exceso sumamente evidentemente, inadmisible. evidentemente. Pero la minucia de Luria es espectacular. Yo he tenido en mis manos en Kisegach un cuaderno de notas de Luria, de pacientes. Y a partir de las notas después hizo la síntesis y buscando, porque además, ¿cómo localizaba las lesiones? Un sistema muy Su grosero. cerebro intuitivo, además. Claro, claro, claro.
Pero el libro de la fase traumática es increíble. Es del 47. Sí, sí. El de Ajuriaguerra es del 52. Es decir, antes que Ajuriaguerra no estaba en las condiciones óptimas, como si lo estaba, por ejemplo, el de la conducta de los organismos, no Skinner, sino el trabajo hecho también, que es un primer trabajo que cita el término neuropsicología. Luria les antecede a esos dos. En el 47 en Rusia, y una Rusia aislada además, políticamente en confrontación, en Guerra Fría, y naturalmente, no le podemos pedir que haga lo que, más allá de lo que hizo, que fue bastante. Yo no sé el córtex cerebral de qué edición es. No sé El si le... córtex cerebral es del 62. Sí, pero había una edición previa. Ese aquí lo tengo, bueno, no lo tengo ahorita aquí en el escritorio, y ya levantarme a ir por él, hasta lo Yo tengo lo encuadernado tengo por mí, aquí. porque es, El de Le Cortex Cerebral es del año 64. yo Sesenta tengo y- la versión 62, que es la primera edición en francés. Sí, sí. Pero esta es la segunda edición. Sí, yo tengo la primera edición, que me llegó todo roto, pero hasta lo La primera encuaderné. edición es del 60 Sí, y es un libro increíble esto, ¿eh? sí, claro. Yo me lo hice encuadernar porque la tapa ya estaba. No, yo encuaderno porque en el internado donde estuve aprendí a encuadernar, pero a lo que me refiero es a que veamos la época en que se están produciendo estos trabajos. Sí, sí. Entonces, si estamos hablando entre el 47 y el 77, que prácticamente muere en el 77 de 75 años, Nuria, es en realidad 3 decenios. Y hasta los 70 la tecnología no tenía los avances que tenemos hoy. Entonces, con los recursos que tenían en esa época, plantearon estas cuestiones que trataron de romper lo que en fundamentos filosóficos de neurociencia plantean Hacker y Bennett, que me parece que es fundamental. Me voy a permitir leerlo textualmente porque el párrafo, naturalmente, porque efectivamente es lo que marca eh, las figuras más destacadas. El apartado se llama Confusiones Meriológicas. Destaca las primeras generaciones, tengámoslo claro, las primeras generaciones de neurocientíficos modernos del cerebro fueron fundamentalmente cartesianos. Una Ujú, primera afirmación contundente, el arco reflejo. Los neurocientíficos presumen que el cerebro tiene una amplia variedad de capacidades cognitivas, cogitativas, perceptivas y volitivas. Por ejemplo, y avienta una cita de Crick. Así pues, el cerebro tiene experiencias, cree cosas, interpreta pistas a partir de la información que se le facilita y hace conjeturas, solución de problemas. Edelman, por ejemplo. Y se va hasta contra Damasio, contra Jung, sí, contra sí. Gregory. La cuestión planteada, eh, todos estos, concluye, son atributos de los seres humanos. ¿Es un descubrimiento nuevo o el cerebro también realiza este tipo de actividad humana? La pregunta es obvia. ¿Es el cerebro o el ser humano el que lo realiza? Y concluyen, el cerebro no es un sujeto lógicamente apropiado de predicados psicológicos. El cerebro piensa, percibe, imagina, decide, vigila, etcétera. Todos estos predicados o verbos en sentido psicológico son atribuidos al sujeto, del cual forma parte el cerebro, y que sin el Evidentemente. cerebro no lo haría.
claro. Pero creo que ahí está una de las claves del problema. Y después hay un concepto muy importante que es la función emergente, que se dice como ejemplo típico, usted tiene el hidrógeno y tiene oxígeno, y el hidrógeno tiene unas características y el oxígeno tiene otras. Pero si forman una molécula de agua, tienen unas características emergentes distintas del hidrógeno y del oxígeno. Usted puede tener una membrana, puede tener una mitocondria, puede tener un núcleo, y cada elemento tiene su propia actividad, sus características, pero después se integra formando una neurona o una célula o un tipo de célula. Las propiedades de una neurona serán propiedades emergentes que no tienen los componentes de la neurona. Y si usted sube, verá que se forman circuitos, que hay sinapsis y que se forman redes neuronales locales. La red neuronal local tiene unas características funcionales distintas de las características de las neuronas que la constituyen. En función de las características histológicas de las redes locales, no hará lo mismo el cerebelo, que es homogéneo y que únicamente puede hacer una operación que es inhibitoria, etcétera, etcétera, en relación a lo que es la corteza asociativa frontal, las cortezas premotoras o las cortezas idiotípicas motoras o sensoriales. De manera que cada elemento tiene sus características propias. Y yo aquí en Córtex hacía la reflexión, citando autores, de entender cómo se integra lo local, lo básico, lo neuronal y lo preneuronal dentro de las redes, porque va a aportar una característica muy distinta si estoy estudiando una red cerebelosa que una red de otra zona del cerebro. Pero claro, la red cerebelosa se integra conjuntamente con todas las redes, de forma que lo que puede aportar es el aprendizaje supervisado, mientras que la corteza cerebral aportará el aprendizaje no supervisado, mientras que los ganglios de la base aportarán el aprendizaje reforzado. Y tendrás con la suma de todos los aprendizajes el llamado superaprendizaje, que a su vez estará influido por los núcleos del tronco del encéfalo y las aferencias dopaminérgicas, noradrenérgicas, serotoninérgicas, colinérgicas, etcétera, etcétera, y otras. De manera que al final te das cuenta que todo está integrado en una unidad funcional y el concepto de Entangled Brain me parece extraordinario. Y decir que hablar del lenguaje o hablar de percepción o praxis tiene un poco valor epistemológico dentro de la función global cerebral. Entonces, la mereología se puede enfocar como yo entendía del artículo de Vygotsky publicado por Luria, en cuanto a la función cerebral, pero es que trasciende la función cerebral, se va a la función del individuo como un todo. Porque la función evolutiva, y otro tema clave que cito aquí es un autor que me parece que es Zizek, que dice, Neuroscience needs evolution. La neurociencia requiere analizar la función gracias a la evolución. Y si lo analizas en función de la evolución, es fantástico lo que ves. Porque la sucesión de las especies no implica más que añadir nuevos circuitos sobre circuitos preexistentes para que el control permita hacer actividades más complejas. Y si lo ves evolutivamente, pues claro, aparece un momento, una actividad que le llamas praxis, una actividad que le llamas lenguaje, una actividad que le llamarás percepción y gnosis, pero es que son actividades integradas, evolutivas, que no se pueden separar entre ellas. Esta es mi visión y esto es lo que creo que, aunque por practicality, por práctica clínica, sigamos diferenciando las praxias de las gnosias, porque cuando existe una lesión cerebral aparecen disociaciones que se pueden calificar de esta forma, pero en el fondo
no está preparado para que existan praxias o gnosias. Está preparado el cerebro, la evolución es para una actividad global, que después podemos hacer las disquisiciones que queramos. En el libro de Benek y Hacker, me lo repasaba, decía, aunque la gente cometa errores meteorológicos, en el fondo sus investigaciones son correctas cuando alguien aporta algo y define síndromes. Pero quizá la interpretación no se hace bien y cuando llegas a ciertos medios populares de, la, de psicología y la gente que tiene miles de seguidores en Internet, pues claro, estos cometen continuamente el error meteorológico, pero de forma brutal. Porque el simplismo de la explicación la gente lo entiende muy bien. Es cómodo. Claro, Ahora, hay un trabajo muy clásico también de... El problema, Vygotsky muere en el 34. Y realmente los 10 años que supuestamente dedicó a la psicología, le dedicó casi la mitad al tratamiento de la tuberculosis. Entonces, en realidad, fue muy poco lo que dedicó a esto y no estaba en condiciones como de desarrollarlo demasiado hacia el sujeto, sino hacia el cerebro como un todo. El otro asunto que me parece interesante es cuando Bluma Zeigarnik, el efecto Zeigarnik, que trabajó con los gestálticos, ella hacía otra diferencia que me parece crucial. Hay que diferenciar los procesos del desarrollo de los procesos de la disolución, porque no es lo mismo. Lo que señalas, un adulto que era alfabetizado y como consecuencia del daño neurológico presenta una agrafia o una discalculia, no importa el caso, lo real es que se está disolviendo algo que estaba unido, no estaba separado. Mientras que en el desarrollo no se construyen por separado la lectura, la escritura, el cálculo, etcétera, sino se van construyendo como amplios sistemas. Y ella utiliza un término que después la nieta de Bechterev, Natalia Bechtereва, en un libro del grupo Ascuaga que se tradujo como El cerebro humano sano y enfermo, en Paidós, creo que la traducción es de Marta Suárez, no estoy seguro. Ella habla de sistemas de redes de poblaciones de neuronas, que además tienen la flexibilidad de irse acomodando, depende de las exigencias de la tarea o la actividad, conceptos que vienen desde el siglo XIX, actividad, Aufgaben en alemán, o tarea, y ante la tarea la persona utiliza todos los recursos de los que disponga para resolver el problema. claro. Luria también lo analiza relativamente así, por ejemplo, en neuropsicología de la memoria. La versión de Blume, la que tengo es una versión ya clásica también, la de Blume. Cuando empieza a hablar y hace la definición de memoria, me sorprende el carácter casi de procesamiento humano de la información, la definición. La memoria es un proceso de grabado, retención y recuperación de la información. Visto hasta ese momento es impecable la definición. Sin Pero, embargo, ya pero, visto que el pero, sujeto que no reconoce un objeto visualmente, ya pierde su carácter específico ante el contexto. pero Enrique, yo pienso que no podemos estar mirando lo que dijeron en la Unión Soviética hace 75 años, 80 años, Claro, porque esto es mirar hacia atrás y traer al presente cosas que eran propias de aquella época. No habían los conocimientos que tenemos ahora. Yo no sé quién decía que cuando pasaron unos años que había visitado a Luria y volvió, en su despacho estaba lleno de escáneres, de tomografías axiales computarizadas. En la carta que haré pública el día 24, Luria me escribe textualmente: yo mismo pienso que la metodología neuropsicológica sirve para realizar diagnósticos de las lesiones focales cerebrales. Escrito en Moscú en agosto del 74. Pero claro, ahora disponemos de la resonancia magnética
Y no podemos cometer los errores que se cometían entonces porque hacías una predicción por la clínica, cuando realmente en muchos casos no se sostiene. Y cuando además los sistemas funcionales complejos, que aquella tesis hecha en México que se titula En la búsqueda del factor, los factores en la época aquella son pobres, no se conocían muchas cosas. Si tú no conoces la vía dorsal y la vía ventral en la repetición y haces únicamente una vía estilo el modelo de Wernicke-Lichtenstein, Wernicke-Broca, y además no conoces que la vía dorsal tiene dos componentes y la vía ventral tiene dos componentes, nunca harás un análisis neuropsicológico correcto, estilo Luria. ¿Por qué no puedes hacer Dice eso? estilo Puebla, dijeras. Sí, sí, sí. Es una neuropsicología obsoleta. Has de quedarte con el magisterio de Luria en el sentido positivo de lo que se puede usar en la actualidad. Pero no puedes seguir con el lurianismo y clasificar las afasias como Luria, cuando la escuela francesa te ha hecho un análisis semiológico brutal, Claro, brutal. Entonces, buscar Broca igual a los problemas de los articulemas, oiga, por favor, que esto no se sostiene. Cuando usted puede disociar el agramatismo, la anartria y la anomia. Y no se puede explicar por un solo mecanismo, si además se disocian después. Esto es muy elemental. Ya me pueden ir diciendo que se ha de leer más a Luria, porque si lees más a Luria, seguirás con los errores que se comete si no has entendido simplemente lo que te quiere decir Luria. Porque Luria es una persona, para mí, muy inteligente. Y cuando ves sus libros de afasia y ves la última edición, el de neurolingüística, el que yo traduje, es cambia Matson. radicalmente, cambia radicalmente, aunque mantiene sus ideas básicas. Por eso esa idea básica de la diferencia entre disolución y desarrollo me parece crucial, porque el daño neurológico en el neonato, por ejemplo, no puede ser interpretado de la misma manera, aún con los recursos tecnológicos de ahora, que el Claro, proceso de evidentemente, disolución. evidentemente, evidentemente. Entonces, hay principios elementales que vale la pena tener en cuenta metodológicamente para efectivamente no quedarnos atrapados en el pasado y seguir en una búsqueda sin término, porque tampoco creemos que vamos a llegar al final de la historia, como decía Francis Fukuyama, se acabó ya la historia, Ya. porque esto va a seguir su curso, pero hay ciertos principios que son fundamentales para mantener el estado de alerta ante la disolución y el desarrollo. Por esto Por me parece, ejemplo, sí, sí, me parece importante que hayas planteado el problema del reduccionismo y de la falacia merológica, porque es un problema básico en neurociencia. Mm, Pero lo que digo, la neurociencia se está moviendo, los conocimientos son brutales. Las cosas que yo he escrito aquí en lo de Cortex, tengo una carpeta de archivos en PDF que le he calificado de post-Cortex. Y como ya me cubro, me parece que son las últimas frases del artículo, diciendo que probablemente lo que escribo aquí deberá ser cambiado en un tiempo muy próximo. qué tan próximo o qué tan distante no importa. Lo real es que tiene que ser Claro, superior. y que avances y que tenga una lógica, porque hay muchos estudios que no tienen un principio teórico interesante. Es decir, por ejemplo, analizar la evolución de las afasias globalmente y con muchos casos, etcétera. Es que, oiga, que entonces usted pierde la especificidad y en neuropsicología es muy importante la especificidad. Claro.
puedes obtener como resultados grandes rasgos, pero, pero has de buscar especificidades del caso clínico. Por esto la importancia de la neuropsicología romántica. Claro, si no, no tiene sentido un trabajo. Por eso me gustó Saúl Martínez Horta, que tú mejor que yo lo debes conocer. No, no Es, conozco, es un no he jovenazo. leído Su sus primer libros. libro de Cerebros Rotos en Kailas me parece fundamental. O los de Jesús Ramírez Bermúdez, lo conoces mejor. Otro eh, jovenazo que tiene una formación clínica centrada en el sujeto o en la persona, porque hay especificidades que trascienden a las herramientas. Pienso, por ejemplo, hasta dónde el test Barcelona retoma estos elementos a la hora de su aplicación e interpretación, porque el problema no está en la aplicación se aprende aplicándolo. El problema es la interpretación. por esto, como dicen en Estados Unidos, una cosa es el psychologist que lo interpreta y el psychometrician que lo administra. Pero esta disociación de que lo administre un psychometrician, si el psicólogo no observa el proceso y no observa las Claro, características concretas, se pierden. Y entonces sí que es una mucho. psicometría mala. Es una decisión insostenible otra vez. Claro, Es la especialización. Ahora te vas a operar un ojo y te opera el retinólogo porque el diabetólogo ve el glaucoma nada más. Es experto en puro glaucoma, mientras que el retinólogo te puede operar unas cataratas. Algo similar pasa aquí. En Cuba hubo un tiempo en el cual se creó la profesión del psicómetra, aparte del psicólogo. El claro. psicómetra explica y después el psicólogo interpreta, cosa que me parece insostenible. Como el modelo cuando tú compras o comprabas, no sé, el Wise, Nos lo ponía robábamos en las librerías. psychometrist y psychologist. Sí. Sí, nos los expropiábamos de estudiantes, porque además son carísimos. Pero, ¿cómo? Porque veía y comparaba a Barcelona con los trabajos de baremación que realizan Arango y sobre todo Diego Rivera y el equipo, ¿sí? Baremos para tal país, pero las pruebas siguen siendo las pruebas de hace años, mientras que Barcelona es una construcción propia, Yo con otros fundamentos teóricos. Pero tengo ¿cómo una, evitar ese asunto de la partición entre la aplicación y la interpretación, claro, que es otro de los errores de reducción? yo tengo una diapositiva que acabo una conferencia y lo presenté en Italia, en el Véneto, eh, y dice Moscú más Boston igual a Barcelona, porque intento mantener el espíritu de Moscú Y con de la Kaplan y psicología Douglas. más los perfiles cognitivos, porque que no me hagan trampa los lurianistas, que como no te dicen cómo miden, no sabes cuántos errores ha cometido el sujeto, y porque además si se sigue el O el modelo, aplicador, porque esto pasaba mucho en terapia y yo lo discutía con los terapeutas. Es que ya hice todo lo habido y por haber. Le digo, ¿ya evaluaste tu intervención? Porque a lo mejor el problema está en tu diseño de intervención y no en que el paciente esté peor de lo que tú pensabas. sí, 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 son cosas, pero fíjate que si tú sigues la rehabilitación de las afasias siguiendo el modelo lurianista, pues si tú dices que la Te afasia de quedas Broca, en una taxonomía ya insuficiente, por lo claro, menos. sí, 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 sí. Sí, el tema es muy complejo, pero en neuropsicología, de hecho, la neuropsicología es cualitativa. Si te lo O miras no es. históricamente o no es, porque son disociaciones entre lo que hace bien y lo hace mal. Lo que pasa es que las disociaciones mínimamente las has de medir. Y si tú Y lo dices que que, hacía antes y lo que hace ahora, claro, antes de, porque aquí sí hay un antes de, y es crucial. y ciertas pruebas por ellas mismas
son psicométricas. Si tú das a repetir palabras, esto, como decía Cociol, es una prueba lurianista, que todo el mundo lo hace bien, aunque no entienda la palabra. Pero la repetición, la transcodificación acústico-fonológica hacia lo motor, todo el mundo lo hace bien. Un fallo indica problemas. Un fallo lo podrías permitir, pero si no te repite en casa, gato, libro, biblioteca, y entre medio le colocas una palabra que se conoce en México, pero no en otros países, como guajolote o tlaquepaque, pero la persona te repetirá guajolote y te repetirá tlaquepaque, que no entienda lo que quiere decir. O molcajete. Ya no Eh, digo Xochimilco, que es más complicada. sí, sí. Pero si tú das a copiar la figura compleja de rey, aquí necesitas psicometría, indiscutible. Lo cualitativo solo no te sirve. O si tú das a copiar un cubo, que es una figura muy sencilla, en personas no escolarizadas, te pueden hacer cosas horrorosas, cuyos ejemplos presento en el librito de teoría de TES Barcelona, que fueron los soldados que estudié, 21 años de edad, pero no escolarizados. Y aquí te pone de forma evidente el papel de la escolarización para que se produzcan sistemas funcionales que te permitan resolver de forma automática una tarea que si la copias de un cuadrado, un triángulo, etcétera, el niño lo va a aprender y lo hará después el adulto perfectamente. Primero, la copia del círculo, del cuadrado, del triángulo, o más complejo, el cubo o la casita, Condicionados, ha ido por vía ejecutiva, lóbulos frontales y parietales, y después, cuando ya se ha aprendido, es una tarea muy sensoriomotora, vía automática. de automática. Es decir, que ha pasado de unos circuitos fronto, subcórtico, corticales, a otros circuitos que ya no serán tan fronto, serán más sensoromotores. Pero es que además está detrás del cerebro, porque es el aprendizaje supervisado. No, pero además, porque la automatización es importante. Sin ella, no libero a todo el sistema neurocognitivo, valga la expresión, para tareas cada vez más complejas. Como Claro, cuando el niño empieza a caminar, lo suelta el papá, voltea y se cae. Pues si no la automatiza, la marcha independiente no puede trascender a otras por estar vigilando activamente él la marcha. Esos procesos de automatización son cruciales y desde Hernández Peón se planteaban claramente cuando comentábamos aquel artículo de los 4 sistemas funcionales que planteaba Hernández Peón, aparte, además de que le sirvió de base mucho a Luria para el primer bloque funcional, lo que es el tallo, sistema reticular activador, relación cerebelosa, sueño ojo, alerta ojo, y ojo. demás. El Luria no coloca el cerebelo, ¿eh? No, él no lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta. Porque en aquella época el cerebelo no se tenía en cuenta. Y Luria hace Curiosamente, a Julia Guerra sí lo toma en cuenta, pero porque él estaba en la psicomotricidad desde Henri Vallon y desde Piaget, que ellos sí tenían el problema del acto motor, equilibrio, equilibración, tono muscular, clonus, etc. Y lo tenían claro porque era su objeto de estudio, el desarrollo psicomotor. claro. Lo que cambia muchísimo todo es la aparición del escáner y a posteriori de la resonancia magnética. Porque ya no tienes que hacer predicciones topográficas. Y otra cosa que es fundamental, que lo comentaba alguna vez con Luis Quintanar, con el doctor Quintanar, es mi amigo, por eso le digo Luis. Fuimos compañeros de facultad hace ya varios años. El punto esencial y nodal de que si ya está la tecnología con la cual puedo diagnosticar los eventos que dañan al encéfalo, ¿para qué carajos quiero la metodología de Luria en esa tarea? Lo que necesito hacer es, ahora sí, el análisis cualificado, como lo decía Luria en su momento,
cualificar el síntoma y determinar el síntoma específico en esa persona. Eso Sí, sí no lo hace la tecnología contemporánea. Es como regresar la inteligencia artificial, ChatGPT. Ahora Humberto Eco lo preguntaba de una manera irónica. En la actualidad, ¿para qué sirve un maestro? Si el niño ya encuentra todo en Internet, encuentra que en tal año hubo una guerra en Irak, otra en Pakistán. Lo que no le explica Internet es por qué siempre se producen en esa región ese tipo de eventos. Y esa es la función del maestro. Cambian las herramientas, entran a un examen los alumnos y le dicen, pero no puedes usar la calculadora ni esto. Bueno, entonces, ¿para qué las creó el ser humano? ¿Para no utilizarlas? No, se utiliza la nueva tecnología que te permite diagnósticos muy precisos y el neuropsicólogo realiza su tarea de organizar el diagnóstico y la intervención terapéutica. sí, pero hay cosas que ya no requieres la clínica. La clínica se va, desaparece. A ver, no, tampoco estoy exagerando, pero cuando dicen criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, 2018, criterios diagnósticos de la enfermedad De de Alzheimer, Parkinson, 2024. La enfermedad de Alzheimer requiere un diagnóstico que no es clínico, es biológico, porque realmente tengas la patología Alzheimer, porque algo clínicamente se puede expresar como clínica de Alzheimer y no tener Alzheimer. Entonces, si además tú estás desarrollando fármacos que van a actuar sobre la amiloide o la proteína tau, has de estar seguro que el paciente tiene depósitos de amiloide y de proteína tau. De manera que la clínica ya no es esencial en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. pero sí en la intervención, La intervención sí es cognitiva, pero si es no es, cognitiva y si es paliativa en algunos, porque claro, en esos casos es una intervención intra o interdisciplinar. y si es cognitiva, has de saber qué fenotipo tiene, porque está el fenotipo amnésico, el fenotipo posterior, con sus Algunos formas, dicen el afásico. claro, esto varía mucho, pero el perfil neuropsicológico no es el punto clave como era al principio, es decir, tiene demencia y descarto otras cositas y no, pues ahora necesito analítica de fluidos, sea sangre, plasma o sea líquido cefalorraquídeo, o necesito un PET de amiloide y para ver la evolución un PET de tau. Y si me pongo exigente, pues los tres, pero en general con eso basta para el diagnóstico. Para ver la evolución los dos, básicamente el PET de amiloide y el PET de tau. Y lo digo porque esto acabo de grabar ayer y hoy ya me lo he repasado, las clases que daré el día 24 de este mes, dentro de pocos días, en Chile. Y esto lo tengo súper actualizado con una cantidad de material, de diapositivas y que te cambia la situación. Aunque realmente la clínica tiene su importancia, pero ya no tiene aquella importancia diagnóstica. No, es que originalmente no había de otra. En la Perfecto. época de Luria, ¿con qué lo hacían? Con la clínica. Claro. Pero doctor Jordi, obviamente ya llevamos una hora. Me parece un buen diálogo que hemos sostenido. Además, nos veremos acá en Puebla muy pronto. Ahí estaremos platicando un poco más en el Congreso de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, que ya viene creo que Tony Puente también, Sí, va a sí. estar Felipe Cruz, él se hizo en la Lomonosov, él me acercó algunas cosas de este tipo de fuentes que ahora comentamos, él se fue con Luis en el mismo periodo a la Lomonosov, pero pues no sé si quieras agregar algo más porque el tema aunque ha estado salpicado de muchas cosas, ha tenido centrado tres criterios: el evolutivo,
el histórico, cultural, contextual y necesario en la neuropsicología, no la neuropsicología histórico-cultural. y el Y avance. finalmente, los dilemas, la falacia meriológica. Sí, yo quisiera añadir que en Puebla estará Aarón del Olmo, que es un neuropsicólogo joven de Madrid que trabaja en Y Sevilla. nos conocemos también. Yo lo invité a hacer la clausura del posgrado de neuropsicología infantil y lo conocí y me parece una persona con mucho criterio. Y después que el título de mi presentación será De Luria a la neuropsicología de sistemas y de precisión. Lo de la precisión es un cambio brutal, brutal. Por Sí, ejemplo, ya veía ver la las vías de evolución de un cuadro sapiencia. clínico sabiendo que tiene el alelo 4,4, los alelos 4,4 del, de la apolipoproteína E, que es otro tipo de evolución clínica y que se entiende mejor la neuropsicología si entiendes mejor las bases biológicas, obviamente. La Esto es la neuroquímica. neuropsicología. No es irse hacia atrás, como me dice Julia Solovieva con los bloques funcionales, sino que es avanzar radicalmente y no quedarse con la neuropsicología de hace 75 años, que esto sería ir en contra de aquellos principios que yo digo en latín, non progredi es regredi, no avanzar es retroceder. Pues, estimado doctor Jordi Peña, para los cuates como yo, Jordi, a secas, Muy bien, ya los veremos. Ha sido un placer tenerte en la Comuna de la Palabra y sigo invitando a suscribirse. Ya tenemos cerca del millar muy de bien. suscriptores. Es- Son programas muy largos, son programas con diversos temas culturales y académicos sin fines de lucro. Entonces, sigo sosteniendo la invitación a suscribirse y muchas gracias, doctor. Y a ti también y a las personas que nos han seguido, muchos saludos desde el otro lado del charco. Sí, desde Barcelona. Un Saludos, placer y hasta pronto. igualmente. Adiós.